Continuamos con Matemática Noveno Grado, Unidad 7, Lección 1, Clase 7, Arcos Congruentes. Esta clase la encontramos en el libro de texto, página 150. Veamos el problema inicial. Compara la medida del ángulo BPA con el ángulo DPC en la siguiente figura si el arco CD es igual al arco AB. Para esto recordemos que la notación AB, arco AB, significa la porción de arco comprendida entre el punto A y el punto B. Haz pausa en el video y después compara con la solución que voy a presentar a continuación. Entonces, para resolver el problema vamos a construir los ángulos BOA y el ángulo DOC, que van a ser los ángulos centrales de los ángulos inscritos respectivamente. Entonces, formamos los ángulos respectivos y ya tenemos los ángulos centrales de los ángulos inscritos respectivamente. Entonces, podemos ver que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC, porque ambos subtienden el mismo arco. Y además, como acabamos de decir, por la misma hipótesis. Además, podemos decir que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA porque es el ángulo inscrito que subtiende al mismo arco el ángulo central. Lo mismo pasa con el ángulo DPC, es la mitad del ángulo central DOC. Partiendo de esto entonces, por el ángulo inscrito, por el teorema, por lo tanto, el ángulo BPA es igual al ángulo DPC, porque subtienden ambos el mismo arco. El arco AB es igual al arco CD. Veamos la conclusión. En una circunferencia, los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. Veamos el siguiente ejemplo. Determine el valor de X y Y para cada caso donde el arco CD es igual al arco AB. Veamos en el primer caso. Vamos a encontrar o vamos a ver que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC porque son ángulos centrales que subtienden arcos de igual medida, como acabamos de ver. Por lo tanto, el ángulo X y el ángulo Y van a ser iguales porque son ángulos inscritos a estos ángulos centrales, por lo tanto van a ser la mitad del ángulo central, que es 30. Si divido 30 entre 2, obtengo la medida del ángulo X y Y, que son los ángulos inscritos, que son de 15 grados. X y Y, por lo tanto, valen 15 grados. Veamos el caso B. En el caso B, podemos ver que el ángulo BOA, ángulo central X, es igual a 2 veces el ángulo BPA porque subtiende el mismo arco. Y el ángulo BPA es igual a 35 grados, por lo tanto el ángulo BOA va a ser el doble de 35. Entonces, sustituyendo, X va a ser igual a 2 por 35. El ángulo X, que equivale al ángulo central BOA, es igual a 70 grados. Por otra parte, podemos ver que este ángulo BOA es igual al ángulo DOC. DOC porque subtienen ambos el mismo arco. Por ser iguales también, entonces, el ángulo Y va a ser igual al ángulo DPC, que es el ángulo inscrito a ese ángulo central, y además este va a ser igual al ángulo BPA, porque subtienen el mismo arco, y como BPA es 35, el ángulo Y también va a ser 35 grados. Encontramos los valores que andábamos buscando. Resuelve el literal A del libro de texto. Al terminar, resuelve lo que te pide el cuaderno de ejercicios o libro de tareas.